días, hermanos y hermanas. Good morning, brothers and sisters. I'm going to ask everybody if you could stand, please, and open up your Bibles to Psalms 100. Si pueden abrir su Biblia, por favor, en el Salmo 100, por favor. Amen. 100, amen. Praise the Lord. What a beautiful day. Amen. Psalms 100, Salmos 100, hermanos. La palabra de Dios dice así: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar en su puerta con acción de gracias. Por su atrios con alabanza. Alábale, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. The word of God says, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. He is he who has made us, not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving. Enter his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Not to this generation, but to all. Amen. Father God, we want to thank you, Lord, for allowing us to get up this morning, Lord, and see the beautiful things that you have created, Lord. Lord, bless this beautiful church that we have here in La Puente, and bless the beautiful church that we have around the world, Lord. Continue blessing us, Lord, and open up our hearts this morning, Lord, to worship you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Gracias. So let's begin by worshiping to our Heavenly Father by singing Trading My Sorrows. I'm trading my sin.
true, we give that to the Lord, and we have joy and peace in Him. Let's continue singing. We are a friend of God. Gloria, Él es nuestro amigo fiel. Amén, hermanos. Who am I that you are thinking of me? That you hear me when I call. Oh, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing, who am I? Who am I that you are thinking of me? That you hear me when I call. Oh, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? It's amazing. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing, I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que ni tú pienses ni que escuches mi clamor? Oh, es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Oh, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Otra vez, eres mi amigo. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Él está aquí con nosotros en esta mañana. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Let's sing that again. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place.
está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, que tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, que tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, Espíritu ven, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, tu voluntad se haga aquí, tu voluntad como en el cielo. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come,
Your will be done here as in heaven. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. And you're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Incline o cierre sus ojos, hermanos. Amén. Bow your heads and let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus, estamos aquí, Señor, we are here, Father, porque tú has permitido darnos la vida y la salud. because, Lord, you have promised to give us life and health. No hemos venido por nuestras propias fuerzas, Señor. Tú nos has dado la vida. And, Lord, we are not here by our own strengths and means, Lord. You've provided life for us. Porque muchos, Señor, están en este momento en el hospital o teniendo problemas, Padre. Lord, because there are many people suffering in hospitals and health problems, Lord. Pero nosotros estamos aquí gozándonos delante de tu presencia. But, Lord, here we are, joyful of your presence. Es un privilegio adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. And, Lord, because it is a privilege to worship the King of Kings and Lord of Lords. En esta mañana, Señor, And this morning, Father, traemos todas nuestras necesidades, Lord, we bring all of our needs to you, nuestras enfermedades. our sicknesses. Que, Señor, tú sanes cada herida de cada corazón. And, Lord, may you heal every wound of every heart. Y si hay algún, Señor, un vicio o algo que estemos, Señor, atados a ello, pedimos liberación en esta mañana. And, Lord, is there an vice that we are tied to, Lord? May you break those chains, Father. Rompe las cadenas, Señor, Break those chains, en Father. el nombre de Jesucristo. In the name of Tu Jesus. palabra dice que somos más que victoriosos, Because your word reminds us that we are more than conquerors. porque tú estás dentro de nosotros. Because you are within us. Satura nuestra mente, Señor, Saturate our minds, Lord. nuestro corazón, Our hearts. renueva nuestro espíritu. And renew our spirit. Aunque el diablo ya haya dicho que tiene la victoria, pero es un perdedor. Although the devil has said that he has victory, Lord, but we know he is a loser. Tú tienes la victoria, Señor. Because, Lord, you have the Y victory. porque tú la tienes, también nosotros la tenemos. And, Lord, because you have the victory, we also have it within Gracias, you. Señor. Thank you, Lord. Gracias por cada uno de mis hermanos, los niños, los jóvenes, los ancianos, todos, Señor. Gracias por cada vida. And thank you, Lord, for every one of our brothers, from our children, our youth, our adults, and our seniors, Lord. Thank you for the health and the privilege you have bringing them here. Señor, quita de nosotros cada pensamiento malo, Señor. And, Lord, we ask that you remove any wrongful thought in our minds. Y que estemos predispuestos, Señor, a escuchar de tu palabra. And may we all be determined to hear your word this morning. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias en el nombre de Jesús. And we thank you in the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Para nosotros siempre es un gozo, una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. En este momento vamos a retomar el tema que hemos estado estudiando juntos en una serie de mensajes donde estamos aprendiendo las cosas que todo creyente debe evitar, las cosas que no debemos hacer. Así como los atletas profesionales que se entregan y se comprometen a su objetivo de ganar el campeonato, de estar y llegar a la cima de su profesión, nosotros los cristianos
también necesitamos continuar con un esfuerzo, un entrego, un compromiso total. Y no es solamente lo que uno hace que hace la diferencia en su rendimiento y en sus logros, sino que es también lo que uno decide no hacer. Y es lo que hemos estado aprendiendo en esta serie. ¿Cuáles son esas cosas? Creo que todos los cristianos sabemos cuáles son las cosas que debemos hacer. Obviamente tenemos que estar en comunión con nuestro Dios. Obviamente tenemos que entregarnos y meternos en su palabra diariamente. Tenemos que buscar compañerismo. Pero aparte de ello, ¿cuáles son las cosas que todo el creyente debe evitar? Y a lo largo de esta serie hemos aprendido ya que el cristiano no debe perder el tiempo. El tiempo es el regalo, es el recurso más valioso que Dios nos ha dado. Si se pone a pensar, el tiempo es su vida. Y cómo usamos el tiempo y cómo invertimos el tiempo es lo que va a determinar lo que vamos a lograr. En segundo lugar, hemos escuchado que el cristiano no debe quejarse. Las quejas no avanzan la obra de Dios. Las quejas más bien afectan nuestro testimonio. Cuando un hijo de Dios se queja con el mundo entero, uno está dando un mal testimonio de nuestro Dios. En vez de quejarnos, hay que acercarnos a Dios. Hay que recordar que Dios nos ama, que Dios es fiel. Y este fue el tercer mensaje en nuestra serie. El cristiano también no debe olvidar. Hay ciertas cosas que todo cristiano nunca debe olvidar. El gran amor de Dios hacia nosotros, la fidelidad, la bondad de Dios, el hecho de que Dios nos creó y Dios nos salvó con un propósito y un plan en mente. Y estas verdades nunca deben de escaparnos. El enemigo trata de causar que nos olvidemos de estas verdades, porque él sabe que cuando el cristiano olvida tales verdades, el cristiano se aleja, el cristiano se desanima, se desalienta. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios nunca debemos olvidar el gran amor, la gran fidelidad de nuestro Dios. Y luego la vez pasada que estuvimos juntos, escuchamos que el cristiano no debe afanarse. El Señor Jesucristo enfatizó esto. Pablo también fortaleció las palabras de Cristo. El cristiano no debe por qué afanarse. El afán representa la ausencia de fe. Es cuando uno no tiene fe que uno se afana, porque ya no confía en Dios, ahora empieza a confiar en sus propias habilidades o en las circunstancias o en otros. No, el creyente que está entregado a Cristo, que cree en Cristo, que confía en Él para todo, no tiene por qué afanarse. Bueno, ahora vamos a avanzar al siguiente tema en esta serie. Otra cosa que todo cristiano nunca debe de hacer es darse por vencido. Es tirar la toalla. El Hijo de Dios, que ya tiene la victoria en Cristo, no tiene por qué darse por vencido. No tiene por qué tirar la toalla, hacerse hacia atrás, porque la victoria ya es nuestra y porque Dios nos ha llamado hacia adelante. Y miren, vamos a ver en este mensaje lo que la Biblia nos dice acerca de este tema. Y vamos a aprender cómo nosotros podemos asegurar que no vamos a echarnos hacia atrás, sino que vamos a mantener el enfoque hacia adelante. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar en tu palabra. Usa este mensaje para animar los corazones. Y si hay alguien que está escuchando, Dios mío, que está a punto de darse por vencido, está a punto de tirar la toalla, que mediten, que paren y mediten y reflexionen sobre este mensaje. Que Dios, aunque sea grande la adversidad, más grande eres tú, que ya tenemos la victoria en Cristo. Y Dios, si nos has llamado a hacer algo por ti, Dios, tú nos vas a dar la manera y la fortaleza que necesitamos para cumplirlo y para lograrlo. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Miren, había un personaje
que cuando tenía 7 años, su familia lo forzaron fuera de su casa. Y como muchos niños de esa edad en esa época, tuvo que trabajar para apoyar a su familia económicamente. Cuando tenía 9 años, lamentablemente murió su madre. A los 22 años, la compañía por el cual él trabajaba resultó en bancarrota y perdió su empleo. A los 23 se postuló como candidato para el Congreso Estatal y entre 13 candidatos llegó en 8º lugar. A la edad de 24 años, había tomado un préstamo de dinero para iniciar un negocio con su socio. Pero para fines de ese mismo año, el negocio había fracasado y su socio murió. Y se hizo responsable él, no solamente por la deuda que él debía, sino que también la deuda que debía su socio. A los 25 años se postuló como candidato nuevamente para el Congreso Estatal y esta vez ganó. A los 26 se comprometió para casarse con su comprometida, pero lamentablemente antes de su boda, su comprometida murió. Y el próximo año entró en una gran depresión. Pero a los 29 años, él se postuló como candidato para ser el presidente del Congreso Estatal y salió derrotado. A los 34 se postuló como candidato para el Congreso, perdió. A los 35 nuevamente se postuló para el Congreso, esta vez ganó y se fue a la capital del país y allí tuvo grandes triunfos. Pero a los 39 años, cuando concluyó su término, nuevamente perdió su empleo. A los 40 trató de recibir un trabajo como comisionado de la oficina del terreno general, fue rechazado. A los 45 se postuló como candidato para el Senado representando a su estado, perdió por 6 votos. A los 47 fue uno de los contrincantes para vicepresidente del país y perdió. A los 49 también se postuló como candidato para el Senado y después de llegar en segundo lugar, perdió. Pero miren, después de todo esto, a los 51 años, después de una vida de fracaso, de decepción, de pérdida, Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln hoy día se considera uno de los grandes presidentes porque él lideró este país, él dirigió este país en medio de unos periodos más oscuros de la historia de este país. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense si Abraham Lincoln se hubiera dado por vencido cuando murió su madre, cuando perdió su negocio, cuando no ganó la carrera para el Congreso, si él no se levantó después de que murió su comprometida. Miren, la vida de Abraham Lincoln fue una vida de adversidad, una vida de pérdida, una vida de angustia. Pero este hombre, cada vez que caía, se levantaba, se sacudía y seguía hacia adelante. Miren, yo creo que lo que movía a este hombre era una visión que Dios había puesto en su corazón. Él sabía que había algo grande. Es por eso que él se animaba y él hacía el sacrificio y tomaba el riesgo de ponerse hacia algo porque él sabía que Dios tenía algo para él. Y ahora, como todos lo sabemos, porque tenemos la ventaja de leer la historia, sabemos por qué este hombre persistió, por qué este hombre siguió hacia adelante. Miren, esa persistencia es lo que Dios exige de nosotros. Es una cualidad que los grandes héroes de la fe, cuyas historias las encontramos en la palabra de Dios, es una cualidad que vemos en ellos. Miren, yo estoy seguro que en algún tiempo u otro, usted ha sentido el deseo de echarse para atrás. Usted ha sentido la tentación a tirar la toalla. Hay muchos dichos acerca de los que se echan para atrás. Uno dice así, que los que se echan para atrás nunca ganan y los que ganan nunca se echan para atrás. ¿Y saben qué? Estoy seguro que todos en nuestro pasado nos hemos hecho para atrás. Quizás para algunos fue cuando jugaron un deporte en la escuela. Usted
dejó el deporte o a lo mejor usted dejó la escuela. Para otros pudo haber sido una decisión de dejar un trabajo o de dejar una carrera. Para otros fue dejar una relación. Miren, todas estas decisiones que tomamos son decisiones con las cuales tenemos que vivir las consecuencias. Y una vez dijo alguien esto: hay dos tipos de dolor. Está el dolor de la disciplina y el dolor del remordimiento. Miren, el dolor de la disciplina viene cuando uno se esfuerza, hace el sacrificio, se esmera por alcanzar algo. Pero el dolor del remordimiento es cuando uno tuvo la oportunidad, tuvo la ocasión, pero decidió no seguirla. Hoy me gustaría enfocarme en la vida del cristiano. Y quiero animarles porque usted y yo, como hijos de Dios, nunca debemos darnos por vencidos en nuestra carrera de fe. Y quiero que escuchen estas palabras, comenzando con estas palabras que escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, 12 y 14. Dice: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, Pablo no la tuvo fácil. Pablo sacrificó todo lo que él conocía y todo lo que él tenía por seguir a Cristo. Y no fue fácil. Su ministerio estuvo lleno de adversidad, de amenazas. Cuando él escribe a los Filipenses, Pablo mismo estaba bajo prisión. Él desconocía lo que iba a pasar con él y con su propia vida. Sin embargo, vemos aquí cómo él está animando a los cristianos en Filipo y cómo él les dice: mírenme a mí, estoy encadenado, soy prisionero, pero yo sigo adelante. De alguna manera u otra, Dios me va a ayudar y por eso prosigo, por eso sigo adelante a ese llamamiento. Pablo fue y es una figura bíblica muy importante, porque nos da el testimonio y nos enseña cómo el creyente debe seguir adelante en frente de adversidad, en frente de circunstancias negativas. Y Pablo mismo usa metáforas para ilustrar esta verdad. Usa el ejército, arquitectura, agricultura, la familia, el cuerpo. Pero una de las metáforas que usa con más frecuencia viene del campo de los deportes, lo que llamamos lo que es atlético. En el mundo griego romano, el deporte era muy importante. En esos días el pueblo estaba obsesionado con sus cuerpos y con las competiciones. Y es de allí que provienen las Olimpiadas. Fueron los griegos, por ejemplo, que inventaron las Olimpiadas. Fue el Coliseo Romano. El Coliseo Romano donde los Juegos Olímpicos se jugaban. El gimnasio, esa palabra gimnasio, era el lugar donde estos atletas olímpicos entrenaban y competían. Y hasta el día de hoy usamos la misma palabra, el gimnasio. Y Pablo hacía alusión a los ejercicios que se hacían en el gimnasio en esa época. Muchas veces, por ejemplo, en la Biblia, él menciona el box, la lucha libre, la carrera. Y Pablo usa estos deportes para que estos nuevos creyentes pudieran alcanzar a entender cómo la vida del cristiano, cómo el andar cristiano se comparaba a estos deportes. En 1 Corintios 9:24, por ejemplo, dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren cómo Pablo compara la vida cristiana, el sacrificio que se requiere, la disciplina que se exige
para poder avanzar. En Gálatas 5:7 el mismo Pablo dice, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En ese contexto nos dice, miren, y ustedes iban bien, iban en un buen paso, estaban corriendo bien, pero dejaron que alguien los interrumpiera. En 2 Timoteo 4:6-8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y miren, vemos aquí cómo el apóstol Pablo usa estos ejemplos para ilustrar cómo él sigue adelante, cómo él prosigue, porque él sigue esmerándose y esforzándose. Y dice aquí que él sigue adelante, dice que sigo adelante con esa presión. Sigo haciendo presión hacia adelante, es una disciplina. Y miren, cuando uno hace ejercicios, digamos, cuando uno hace pesas, es la resistencia que crea que esos músculos crezcan con más fortaleza. Cuando uno le pone resistencia a sus músculos, las fibras de esos músculos se están rompiendo, pero es después de que son rotos que esas mismas fibras se reparan a esas mismas y de repente ese músculo empieza a crecer más y más y más fuerte. Pablo nos dice aquí que necesitamos resistencia. La resistencia es buena, la adversidad es buena. Dios usa adversidad en tu vida para el bien. Pero lo que tú tienes que hacer es aguantar. Tienes que resistir. Tienes que seguir adelante y creer que Dios te va a ayudar a atravesar. La adversidad no es mala. Es mala si te das por vencido. Es mala si no dejas que la adversidad cumpla su objetivo. Pero el cristiano que cree en Dios y cree que Dios tiene todo bajo su control y cree en la fidelidad de Dios, es aquel que permite que la adversidad que Dios trae a su vida desarrolle carácter, desarrolle esas cualidades que Dios necesita ver en nosotros, que vamos a necesitar un día en el cielo, pero que también Dios quiere usar aquí en la tierra. Y por eso Pablo dice, tenemos que seguir hacia adelante. Hebreos 12 dice lo siguiente, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Miren, qué interesante, ¿no? Que nosotros, las cosas que resistimos, las razones que muchos cristianos se dan por vencidos y tiran la toalla es porque cuando llega la adversidad y llega el dolor y llega la presión, le corremos. No nos gusta. Pero lo que no entendemos a veces es que necesitamos todo eso para llegar a ser y tener el carácter que Dios quiere en nosotros. Piense, mire, cuando nosotros planchamos una camisa, digamos, para sacarle las arrugas a esa camisa tenemos que planchar, tenemos que aplicarle presión y una alta temperatura. De la misma manera, para sacarnos a nosotros esas arrugas, ¿qué aplica Dios? Presión y calor. Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El horno de aflicción. Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo? Con presión, con calor. Y miren, en Marcos 8:34-38, esta palabra griega dioko, la palabra para presión, dice aquí en Marcos 8:34-38, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Toma tu cruz, esa presión que necesitamos, esa cruz es como la plancha que saca las arrugas. Ese calor y esa presión no es muy cómoda, no es muy agradable, pero es necesaria para sacar las arrugas. Marcos 10:21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta al joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Miren, este joven había escuchado de Jesús. Este joven lo tenía aparentemente todo, materialmente. Pero lo que este joven no tenía es lo que él creía Jesús, solamente Jesús podía darle. Porque este joven tenía un vacío en su alma. Este joven, a pesar de tener todo lo material, le faltaba lo más esencial, lo más importante. Y cuando viene a Jesús, Jesús le dice: mira, vende todo lo que tienes y sígueme. Para este joven, eso era presión. Para este joven, eso era adversidad. ¿Cómo iba a dejar todo lo que tenía por buscar y seguir a Cristo? Pero Cristo sabía que la única manera que este joven iba a poder seguir a Cristo es si le entregaba su corazón. Este joven había entregado su corazón a los bienes materiales, a las riquezas. Pero Cristo le dice: mira, si verdaderamente quieres seguirme a mí, tienes que darme tu corazón. Es interesante, en 2 Timoteo 3:12, esta palabra ahora más bien tiene el significado de persecución. 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta presión a veces se manifiesta en persecución. Y me pongo a pensar en cómo nosotros usamos la palabra presión, la presa. Por ejemplo, los que quieren aceite de olivo, cómo esos olivos tienen que pasar por la presa, y es esa presa que les saca el aceite que necesitamos para usar. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice Lucas 16:16: la ley y los profetas eran justos hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y Juan 12:3 dice: entonces María tomó una libre de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Todo esto vemos cómo se hace el sacrificio, el esfuerzo por seguir a Cristo. 2 Corintios 2:14: mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo el lugar el olor de su conocimiento. Miren, ¿cómo dejamos nosotros de echar la toalla, de darnos por vencidos? ¿Cómo podemos prevenir ello? ¿Cómo podemos asegurar que no nos vamos a echar para atrás? En Hebreos 12, de 1 al 2 dice la Biblia: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, escuchen bien lo que este pasaje nos da a entender. El cristiano, si el cristiano es como un corredor, alguien que está participando en una carrera, mediten bien cómo este corredor participa en la carrera. En primer lugar, si han visto a los que corren en estas carreras olímpicas, se dan cuenta que estos corredores no se visten como nosotros vestimos cotidianamente. Ellos no tienen mochila, no tienen botas. Es más, entre menos peso, mejor. Por eso a los corredores olímpicos, usted los ve, tienen lo más mínimo posible, para que ninguna onza de ese peso, de esa ropa, los detenga. De la misma manera, así como los corredores, ellos se deshacen de todo lo que no es esencial para la carrera. Usted y yo debemos deshacernos de todo lo que no es esencial espiritualmente. Pablo nos dice que, miren,
todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas buenas, hermano, hermana, que usted está haciendo. Hay cosas buenas que usted tiene, pero no le ayudan espiritualmente. Más bien, son como un estorbo, porque no es esencial. En segundo lugar, los corredores remueven cualquier cosa que puede atropezarlos. Cualquier cosa que puede atropezarlos. Usted y yo debemos de salir y deshacernos de cosas, de amigos, amistades que pueden servir como trampa para alejarnos de Cristo. En tercer lugar, los corredores siempre entran a una carrera no solamente para competir o correr, ellos van a ganar. Y de la misma manera nosotros como cristianos, cuando nos levantamos cada día y decimos, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, debemos despertarnos cada día y levantarnos con esa actitud que vamos a ganar, porque la victoria ya es nuestra. Y en cuarto lugar, los corredores siempre mantienen su vista sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del corredor? De llegar al final en primer lugar. Y nunca mirar hacia atrás. Espiritualmente hablando, usted y yo tenemos siempre que tener la mirada en Cristo y nunca mirar hacia atrás. Yo aprendí eso hace muchos años, competí yo en los juegos de campo y me acuerdo que los entrenadores siempre nos decían que el corredor siempre tiene que mantener la mirada hacia adelante, nunca hacia atrás. Miren, hermanos, hermanas, lo bueno de todo esto es que usted y yo podemos correr la carrera con victoria, con convicción. Pero hay ciertas preguntas que tenemos que contestar. En primer lugar, ¿qué tipo de carrera estás corriendo tú para Cristo? ¿Verdaderamente estás corriendo para Cristo? ¿O estás corriendo nomás para quedar bien con los hermanos de la iglesia? Con apariencias. Que yo voy a la iglesia, que yo traigo una Biblia, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Pero ¿verdaderamente estás corriendo con Cristo? En segundo lugar, ¿qué premio buscas? ¿Buscas el premio bíblico, la corona incorruptible, o buscas un premio material, terrenal? ¿Qué tipo de oposición enfrentas? Cuando la adversidad surge, cuando los enemigos surgen, ¿los enfrentas o le corres? ¿Cómo puede ayudarte Cristo a mantenerte sobre la pista y alcanzar tu meta? ¿Qué tipo de ejercicios espirituales haces tú para la carrera? Sí, porque así como los atletas entrenan y hacen ejercicios y se preparan, nosotros los cristianos también tenemos que hacer nuestros ejercicios espirituales y entrenarnos. ¿En qué manera podemos nosotros renovar nuestro compromiso para seguir adelante? Miren, preguntas que todos necesitamos hacernos para examinar bien cómo estamos en relación a nuestro Dios y qué premio estamos buscando nosotros. La Biblia nos dice que el premio que todo cristiano debe buscar es el llamado a ese alto llamamiento que Cristo nos ha llamado, la corona de victoria y lo que Cristo mismo nos dice en Mateo 25, 21. Cuando en esta parábola le dice aquí, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero le dice, bien, dice, buen siervo y fiel. Quiero terminar con estas palabras de Hebreos 10, 36 al 39. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. El justo por la fe vivirá. Miren, el justo cuando anda por fe, en medio de la carrera, aunque llegue la lluvia, aunque llegue el calor, aunque llegue la oposición, su fe y su creencia en Dios le ayuda a seguir adelante. Quiero terminarles contándole esta anécdota de algo que sucedió en la Ciudad de México en el año 1968. En esos Juegos Olímpicos había un corredor de maratón llamado John Stephen Akhwari. Y no era el mejor,
pocos esperaban que iba a ganar. Sin embargo, él se esmeró, se preparó, se entrenó en su país de Tanzania. Pero cuando llega a la carrera, quizás por los efectos de la altitud de la Ciudad de México, empezó él a sentir calambres y fueron tan dolorosos que en una porción de la carrera cayó al piso y golpeó su rodilla y causó que su hombro también se deslocara. Y para muchos lo que él sufrió en ese momento iba a ser suficiente para que John saliera de la carrera. Muchos pensaban que iba a venir la ambulancia y se lo iban a llevar al hospital. Sin embargo, él recibió un tratamiento rápido allí en la pista. Se levantó y siguió él corriendo. Bueno, más bien caminando. Cuando él iba avanzando en la carrera, ya de los 75 que habían iniciado la carrera, 18 ya se habían echado por vencido. Pero él siguió. Casi 5 horas después de que ganó el que llegó en primer lugar, entró él al estadio. Ya era oscuro. Las medallas ya se habían dado. Pero entró. Y apenas como él podía, siguió hasta que él cruzó la línea. Después de esa carrera, la prensa le preguntó, ¿por qué siguió? Si él sabía que no iba a ganar. Y miren escuchen bien lo que les dijo él. Dice, mi país no me envió 5,000 millas para iniciar una carrera. Dice, mi país me envió aquí para terminar la carrera. Mira, hermano, hermana, Dios no te salvó para iniciar la carrera. Él te salvó para que terminara la carrera. Yo sé que a veces las circunstancias se ponen bien difíciles y las cosas se ponen bien calientes, pero ¿saben qué? Si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te salvó, Él te va a dar la victoria. No hay por qué echarte por vencido. No te eches para atrás. Hermano, hermana, si has dejado que lo material y las cosas de este mundo se interpongan entre tu fe y tu Dios, mira, enfócate en Cristo. Enfócate en Él. Regresa a Él. Regresa a comunión con Él. Y vas a ver que te va a dar el poder y la fortaleza. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese mismo espíritu, esa misma fe, tú también la tienes. Nomás tienes que recordar. Cuando sientes la tentación de tirar la toalla, de echarte para atrás, de echarte para vencido, mira, hermano, hermana, desiste, resiste y acuérdate, más bien respáldate en Cristo. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por este mensaje. Oro por aquellos que están escuchando, que quizás están en una situación donde están al borde, están al punto de echarse para atrás. Ya se están dando por vencido. Pero Dios, por eso tenemos que recordar que la victoria ya es nuestra. Tú ya nos diste la victoria. Tenemos que respaldarnos en ti, en nuestra fe, seguir confiando que tú ya nos has dado la victoria. Por eso, Dios, anímanos, aliéntanos y danos esa fortaleza para seguir adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, hermanas, no olviden, no te eches para atrás, no te des por vencido. La victoria ya la tienes en Cristo. Dios los bendiga.